¡Vamos! ¡Puta! Sean, come on. Sean, come on. Come on. Fight for it, come on. Buenos días. Hace bastante que no grabo. Que el último que grabé, uno que tengo publicado en el canal, es de noviembre de 2024. Estamos a febrero de 2026, así que ha pasado un ratillo. Hoy venimos al Bon Combat. Está por ahí arriba, no se ve. Normalmente se sube acá en coche, pero la pista es una mierda y me compré un coche muy bonito, pero que no, para escalar es una puta castaña. Así que no puedo subir con el coche. Bueno, no podemos. Así que tenemos que subir andando. He estado en la vía. Hoy es el cuarto día. Los anteriores no los grabé, la verdad. No. Vine simplemente a ver qué tal la vía. Y cuando vi que me iba bien y que podía hacerla, dije, hostia, voy a hacer un vídeo. Pero eso, hoy es el cuarto día. El último día que vine, el tercero, lo dejé con una caída, pero hace 2 meses. O sea que no sé si se me habrá olvidado. A ver qué tal el primer pegue. Pero eso, creo que cualquiera que haya vivido, bueno, que viva en Cataluña, o creo que casi toda España, diciembre y enero ha sido puro monzón, no ha parado de llover ni un solo día. Pondré vídeos de hace un par de semanas de cómo estaba la vía, porque era surrealista, era una piscina. Así que estamos 2 meses sin poder venir y aparentemente Iñaki, que es el chico que va a grabar y editar esto, ha estado hace un rato, ha venido un poco antes y dice que parece que está bastante seco. Así que eso, primer día en la vía después de 2 meses prácticamente. A ver qué tal va. El Bon Combat es como sería si la hago o cuando la haga. Sería la vía más dura que he escalado hasta el momento. Hice mi primer 9A con 15 años, en 2018, y desde entonces no he vuelto a subir de grado, no he probado nada más difícil. Así que eso, a priori sería una vía que me va relativamente mal, porque es bastante más vertical de lo que estoy acostumbrado a escalar. Momentos bastante técnicos, muy de manos bastante pequeñas. Pero bueno, de momento me está yendo bastante bien, así que estoy contento y también por ser un poco de mi zona de confort. No. ¿Y la tortilla de patatas? Las maracas. Ok, now. No, venga, a muerte. Nada, acabo de hacer el pegue de calentar. Ha ido bastante bien. Me he saltado los 2 primeros pasos porque son bastante intensos y no me quería hacer daño. Y luego he hecho un link bastante bueno hasta el primer paso duro, que es el de la patata, la regleta lateral, como el paso largo al tríodo. Me he colgado, he hecho eso bastante bien. He hecho el siguiente travesía. He seguido haciendo el paso de el siguiente bloque, que para mí es el más duro, el de las piedrecitas pequeñas al tríodo y luego salto al romo. Así que estoy bastante contento con eso, creo que ha sido un link muy bueno. Y creo que he ido hasta arriba, lo que hubiese sido como básicamente hacer la vía con una caída, pero me he olvidado un pie arriba del todo y eso, estaba con la lluvia, se había borrado bastante el magnesio, así que tenía que colgarme para mirarlo, pero bueno, las sensaciones bastante buenas. Y ahora en breve voy al pegue de verdad, bueno, al primer pegue de verdad, de no sé cuántos, de que me harán falta, pero bueno, sensaciones bastante buenas. Yes, come on. Nice, go on. Sean, come on. Yes, come on. Vamos.
fuerte, ¿eh? Keep going, come on, come on, come on, perfect. venga. Alberto, one. Keep going, keep going, keep going, keep going. Yes, 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 go on, go on. Puta. Sí, el pega ha sido bueno, la verdad. Sí, sí. Estoy igual a mi high point. Y hacía 2 meses que no venía. Porque sé que el entrenamiento está viniendo bien. No he podido escalar por la lluvia, pero el entrenamiento ha venido bien. Este paso creo que es lo que más me cuesta, pero aún así yo creo que tengo que llegar un poco mejor. Abajo del todo se me ha enganchado con la magnesera en la cuerda, en el primer paso, y me ha costado un poco quitármela. Creo que me ha acelerado mucho el corazón y luego me ha hecho factura aquí para recuperar. Porque en esta travesía iba jodido. Es verdad que he podido recuperar bastante bien, pero luego ya cuando estaba en el reposo sentía que no recuperaba del todo bien. Tenía que estar sentido bastante mal, pero bueno, he hecho un buen pegue. Voy a intentar acelerar hasta arriba, descanso otro rato y creo que tengo un pegue bueno más. Así que, a ver qué tal. Que luego en mi habit, rapa. Venga. Si me caigo después de esto, me voy a enfadar bastante. Sí, venga. Fuerte, venga. Vale, venga, tío. Venga. I'm not feeling my fucking hands. Oh! I was going so much better. Frío hace su puta madre. Bueno, sentí las manos desde el principio. Llego al primer reposo y ya no sentía las manos. Tengo que escalar más pronto. Pero está tan tarde, hace demasiado frío para mí. Ah, qué rabia. Yo bastante mejor que antes, pero no. Buenos días. He pensado que igual a algunos puede interesar saber lo que lleva la mochila de escalar, así que la tengo aquí, voy a ir sacando y lo que encuentre os lo comento. La magnesera, unas gomas para calentar, pies de gato, este es uno de los pares, más al fondo salta el otro par, bueno, sobre todo el izquierdo, el derecho es normal, pero el izquierdo estoy trabajando con la Sportiva porque no sé si algunos lo sabréis, o me imagino que otros no. En 2024 me lesioné el dedo gordo del pie izquierdo y estuve mucho tiempo sin poder escalar, sobre todo placas o cosas más verticales, con infiltraciones, y desde entonces como que luego descansé después de los juegos y tal, pero como me siguen molestando y había ciertas días que no podía hacer porque me dolía el pie, en placas no puedo hacer todavía, y bueno, hice una visita a la Sportiva en octubre-noviembre de 2025 y me dijeron que como que me querían ayudar y tal, y probamos 1000 modelos a ver cuál me iba un poco como mejor, y como por las formas, un poco las formas de los diferentes pies de gato y a ver con cuál estaba más cómoda. Entonces esto por fuera es un Solution Comp, pero la estructura es diferente. No me preguntéis demasiado bien qué han hecho, pero sé que es diferente y que me duele menos el pie y puedo escalar más cómodo y más centrándome solo en escalar. El arnés es el Whisper de Petzl, pero no pesa nada, es como un tanga. Es comodísimo, es súper ligero, es como no llevar nada, me encanta. Otro par de pies de gatos, unos pantalones cortos, cintas, esparadrapo, un corta uñas y un corta cutículas. Calentadores estos de manos, intento no usarlos demasiado porque no son reutilizables. Estos, que son eléctricos, es como lo mismo, los enciendes, te calientan las manos y se recargan. Un Neox y la cuerda, que pues esta es de 80 metros, 9 milímetros. Agua en spray. Si tengo la piel muy seca, pues me echo un poco de agua, se me abre un poco el poro. Agua y como una tabla para calentar las manos. Y siempre me gusta también llevar un par de latas de Red Bull. Y creo que ya está.
Buenos días. Hoy es el segundo día de este año en el Bon Combat, el quinto en total. Por fin hace bueno, hace 2 semanas de la última vez que vinimos, que llovió. El fin de pasado intentamos venir, pero vino Iñaki el viernes y estaba todo mojado. Y parece que ya empezaba a hacer buen tiempo. Pues el fin de que viene en teoría tampoco llueve, así que si hoy no la puedo hacer, podemos volver o mañana o la semana que viene. Pinta bien la cosa, a ver qué tal va. Media hora o calentando un poco los dedos y le pega la vía. El primer pegue del día. El primer pegue del día, a ver qué tal. Y ha hecho que el tacto está bastante bien, que ha subido el primero. ¿Qué tiempo hace? Sol, mucho sol. Se aproxima un anticiclón por el noreste de la península. No, era por si influía de alguna manera el calor, que luego tú tengas mucho calor escalando o no sé qué, o no sé cuántos. Es una entrevista, es una entrevista esto. Sí. Para los que no lo sepan, el calor hace que te suben más las manos, entonces el tacto es peor. Pero hoy hace un poco de brisa fresca del oeste. Sé que no viene del mar, que sería húmeda, es seca, así que es bueno. ¿Has visto cómo había detallitos? Ali, you can do it. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ali, come on. Puta, tío. Baja un poco, Nico. Bueno, ya hemos terminado el día de hoy. Ha ido bien. He conseguido el segundo pegue coger el paso del tridedo. ¡Puta! Pero justo cuando estaba recolocando se me dio la mano de debajo. Así que creo que era un pegue bueno para intentar o hacer la vía o estar cerca de hacerla. Pero es lo que hay. Y el tercer pegue estaba reventado y no ha servido de nada. Ahí creo que la estrategia ha sido bastante mala porque normalmente, bueno, que hoy quería intentar hacer 3 pegues, normalmente solo hago 2. Y he pensado que quizás si el de calentar era un pegue ya de verdad, en vez de poco a poco como suelo hacer, voy a tener como más oportunidad de hacerlo y me he equivocado. Me ha dejado bastante cansado por el resto del día, así que ha sido mala idea. Pero bueno, ya he aprendido, creo que mañana podemos volver, así que será la segunda que puedo venir 2 días seguidos desde diciembre. Así que creo que me puede venir bien como coger un poco más el feeling a la vía y rodarme un poco más. Así que a ver qué tal. A ver qué tal mañana. Oh, let's go. Wait, do it again. Okay. I mean, good. Buenos días. Vamos por el segundo día consecutivo a la Cova de Lucel. Darius. Hola. El Bon Combat seguramente sea de las vías más duras de Cataluña y seguramente sea de las vías duras más verticales que habrá por ahí. Creo que lo máximo que desplomará será 30 grados quizás, más o menos, 30-35, que para ser algo tan difícil es bastante poco y también es un poco mi anti-estilo,
Suelo ser más de escalar como me gusta más, o desde pequeño, me han gustado mucho más los desplomes grandes, movimientos muy largos. La vía está dividida, la primera parte es un trepadero, o sea, no es nada, las dos primeras cintas no suponen absolutamente nada. Y el primer paso, o los dos primeros pasos ya son un poco bastante intensos. Tienes que hacer un salto a una regleta que hay que coger bien, un talón muy alto. Yo aquí cruzo otra regleta que se me hace más o menos buena y de aquí volver a hacer otro movimiento bastante largo, otra presa muy buena. De aquí coges un rebote, otro canto más o menos bueno. Es un talón muy alto, casi a la altura de las manos, un bloqueo muy largo a un hombro bastante malo. Juntas una regleta con izquierda, coges otra buena. Y de aquí, a partir de aquí, son 5 o 6 pasos que juntan una pequeña transición, una ida en lo que te puedas caer, o no deberías. Y llegas al primer reposo de la vía. Esta primera parte de la vía no, digamos que no es demasiado dura, pero como que te acelera el corazón y hay que intentar bajar pulsaciones lo más rápido posible. El reposo tampoco es increíble, pero bueno, como es bastante vertical. De aquí viene una travesía bastante técnica, es muy rara, muy de encontrar bien los pies que te van bien. Las manos son bastante raras, resbalan bastante. De aquí llegas como, hay otro método, hay otro paso que es como dejarte caer o ir así como una regleta vertical y así que llegas al bloque de la vía, que es esta regleta con derecha que muerde bastante. La patata que parece que está pegada ahí, creo que es una presa súper única y un movimiento muy largo a un 3 dedos así como bastante romo. Baja un video bastante bueno, otra pequeña travesía, no tiene mucha complicación, hago un reposo entre medias y llegas quizá el mejor reposo de la vía, justo antes del segundo bloque, que para mí es el que más me cuesta, que es de los dos invertidos, coger un garbancito muy pequeño con mano derecha, se me hace súper incómodo, un pie izquierdo muy alto, coger otro garbanzo de hombro y hacer un paso bastante largo, un bidedo, tridedo. De aquí, cuando coges el trío, tienes que hacer otro salto muy largo a un romo bastante bueno y luego van siendo pesos bastante, bueno, regletas bastante buenas, pero tienes el último paso, que es bastante cabrón, y es una regleta con izquierda muy mala, otra regleta con derecha muy mala y hacer un dinámico muy largo a un romo bastante malo. Y si lo coges, has hecho la vía, ese 100%, porque haces un paso más y chapas la cadena, pero creo que es un paso en el que es muy fácil caerse. Así que espero no caerme ahí. Fuerte, venga. Muy bien. Ahí. Venga, venga. Muy fuerte, venga. Bien. Ahí. Come on. Venga, Albert, come on. Venga. Fuerte, venga. Venga, máquina, venga, Ari. Sí, venga. Ari. Do it, come on. Come on. Come on, Albert, do it, come on. Venga, Come on, fuerte, do it, ¿eh? Come on, come on, come on. Sí. Ari. Super nice. Venga, Alonso.
Venga, a muerte, ¿eh? Come on, Alberto. Fuerte, ¿eh? Come on, Dale, dale. Come on. Venga, Come venga. on, come on, come on, come on, come on, come on. Dale. Yes, yes, come on, come on, come on, come on, come on. Dale, 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 dale. Yes, 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 come on, come on, come on. Come on, come on. All Albert, come on. Cheers, come on. Come on. Keep going, come on. Venga. Dale. Come on, Alberto. Cheers, come on. Come on. Nice, man. Come on. Come on, come on, come on. Keep going, come on. Dale, fight. Fight Come for on. it, come on. Come on, sir, come on. Dale, 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 dale. Yes, Albert, come on. Fight for it, come on. Dale, dale. Al Alberto. Dale, venga. Come on, Alberto, come on. ¿eh? Dale. Fight for it, come on. Dale. Dale, 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 dale. Come ¡Ah! Come on. Qué buena, tío. Joder. Pensaba que me caí en el salto del vídeo del Romo. Siempre voy con 3 dedos. Lo he cogido fatal con 2 dedos. No quería recolocar y he dicho, me la juego. Yo necesitaba un poco de calor, que soy de Cáceres. El frío me mata. Ah, ok. ¡La tortilla! Qué buena, tío. Felicidades, ya ves. Bueno, pues acabo de hacer la vía. Estoy bastante contento. Ha sido hasta ahora, bueno, creo que desde 2018 que hice mi primer 9A. La primera vez que subo de grado. Bueno, he subido de grado a vista, pero de grado máximo, digamos. Es la vía que más trabajo me ha costado, 6 días. Se habrán sido como unos 18 pegues más o menos. Bueno, hoy sí han sido 2, pero sí, vamos, alrededor de 15, entre 15 y 20 pegues más o menos. Y esa ha sido la vía que más trabajo me ha costado en 8 años. Así que estoy muy contento por esa parte. Por fin haberme puesto a hacer algo que me costase de verdad, porque hasta ahora me dedicaba un poco a hacer 9As que para mi nivel o para como mi estado de forma no me suele suponer mucho trabajo, un día o 2 como mucho. Y si como verme un reto, creo que me ha servido mucho, sobre todo para aprender y como la paciencia, y aunque de hecho bastante rápido, pero bueno, ha sido un pequeño paso. Y luego por otro lado estoy un poco, no sé si rayado, como pensando mucho, porque no sé si siento que la vía sea 9B. Y no sé si 9B, porque no sé, supongo que quizás es como mi idealización de cuando era pequeño y vi a la gente haciendo 9B. Para mí tiene que ser como otra liga. Y realmente me ha costado 6 días, con mucho tiempo de separación, o sea que no han sido sesiones continuas. No sé qué haré al final, si diré que es 9 más, si diré que es 9B, si lo dejaré en stand-by. A medida que vaya haciendo más 9Bs, creo que podré tener una opinión mucho más formada y más clara al respecto. Supongo que será mi siguiente objetivo, buscar otro 9B. Pero bueno, no sé, supongo que es un poco amargo por ese sentido, porque no me encantaría poder decir que he hecho mi primer 9, pero es que no estoy seguro. Es un poco un sabor agridulce, pero bueno, estoy muy contento porque he hecho mi proyecto, así que... Aquí como se baja bien y se sube bien. Si es un coche, es una pista, así que no estamos cometiendo ningún delito. Y si no, el que conduce es Iñaki, @DGT.